Muy brevemente, ¿por qué se va a modificar la normativa? Pues, por un lado, porque había una solicitud por parte de los sectores industriales, los sectores que están afectados, que tienen obligaciones por la Ley de Responsabilidad Medioambiental, de revisar las obligaciones de realizar análisis de riesgos medioambientales y de constituir garantía financiera para todos los operadores del anexo 3, que ya hemos visto que es excesivo y que se va a reducir con este nuevo anexo 5 del reglamento. Y por otro lado también se vio que era necesario simplificar la determinación de la cuantía de la garantía financiera porque era demasiado complejo. Eso por un lado. Y por otro lado, también había una iniciativa por parte de la Administración, que ya los representantes de Castilla y León y de Cataluña y de País Vasco han comentado que era necesaria la revisión de ciertos aspectos de la normativa y su simplificación para la reducción de cargas administrativas, no solo a los operadores, sino también a la Administración. Entonces, ¿cómo se está haciendo? Pues como hemos tratado de hacer esto y todos los aspectos de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Primero, analizando las necesidades. Segundo, escuchando todas las posturas. Y aquí yo creo que la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales ha jugado un papel fundamental en el ámbito administrativo. Y también se ha escuchado a todos los sectores industriales y a todos los actores implicados. Y, sobre todo, respetando que se cumplan los principios y objetivos de la normativa. Que, como hemos visto, hay dos principios fundamentales, un principio de prevención y un principio de quien contamina paga. Esos son los principios que informan tanto la directiva como la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Y esos principios se van a conseguir a través de un reforzamiento de los mecanismos de prevención, entre comillas, y ahora voy a explicar por qué lo pongo entre comillas, asegurar la reparación de los daños medioambientales y que además todo esto sea sufragado por el responsable. Bien, ¿por qué pongo entre comillas prevención? Bien, hemos dicho que hay dos principios, prevención y quien contamina paga, pero hay una confusión semántica que yo quiero aclarar para que pues se pueda entender lo que voy a contar a continuación. Una fábrica tiene unas condiciones de normal funcionamiento y lo que muchas veces llamamos prevención en realidad son medidas de gestión del riesgo. Es decir, hay un normal funcionamiento y se pueden poner medidas para evitar que se produzcan daños, que se produzcan accidentes. Bien, una vez que se produce un accidente o se produce una amenaza de daño, entonces ya no estamos en condiciones de normal funcionamiento. Entonces aquí es cuando hay que poner medidas de prevención, entendido como lo entiende la ley, como medidas de prevención, que son todas aquellas medidas que se ponen en marcha por parte del operador para evitar o para que no se produzca el daño. Ahora, puede ocurrir que no ocurra el daño o que ocurra. Entonces, en ese caso, cuando ocurre el daño, lo que habrá que poner son, por un lado, medidas de evitación, que son aquellas encaminadas a que el daño se extienda lo menos posible, y, por otro lado, reparar, las medidas de reparación. Entonces, a veces hablamos de medidas de prevención cuando en realidad queremos hablar de medidas de gestión del riesgo. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, el título del debate es ¿qué se puede mejorar? Como comentaba antes, para saber qué es lo que se puede mejorar, primero tenemos que saber qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Bien, pues yo sostengo ha habido aquí... ha salido el tema de si se está aplicando o no la ley, la directiva en distintos Estados miembros. Yo sostengo la extraña teoría de que la Ley de Responsabilidad Medioambiental sí que se está aplicando. Y se está aplicando por lo siguiente. Se están aplicando una serie de medidas de gestión del riesgo muy importantes. Se está llevando a cabo los análisis de riesgos medioambientales y sectoriales, juegan un papel fundamental en cuanto a las medidas de gestión del riesgo. ¿Y qué se ha hecho en este sentido? Pues bueno, desde el Ministerio, desde la Comisión Técnica, se aprobó un documento de estructura y contenidos de las herramientas voluntarias de análisis de riesgo sectorial. Se realizaron 2 ejemplos modelo que están en la página web del Ministerio desde el año 2010. Se han elaborado 3 instrumentos sectoriales, una tabla de baremos, un MIRAT, una guía metodológica para 3 sectores concretos, seleccionados junto con COE, y quiero aprovechar para comentar que ayer mismo se puso a disposición de todo el mundo en la página web del Ministerio estos documentos que pretenden ayudar al resto de operadores de sectores a diseñar sus instrumentos sectoriales. Que hay más de 50 sectores que han elaborado o están elaborando instrumentos sectoriales. Que hay 4 MIRATs presentados a la Comisión Técnica, uno de ellos, el de la Unión de Empresas Siderúrgicas,
se eleva para su informe a la Comisión Técnica el próximo 12 de febrero, con lo cual, con toda probabilidad, se convertirá en el primer MIRAT informado favorablemente por la Comisión Técnica. Y quiero aprovechar para felicitar a UNESID y concretamente a Carola Hermoso y a Santiago Oliver por su trabajo. Y la verdad que creo que hubiese sido enriquecedor que un sector que haya hecho un instrumento sectorial hubiese tenido cabida en esta mesa para aportarnos su visión. Pero bueno, en cualquier caso, creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante y se va a seguir haciendo. Se ha puesto un servicio de atención a los sectores para ayudarles a solventar las dudas que sobre el diseño de los instrumentos sectoriales estén llevando a cabo. Se ha hecho un documento de herramientas de difusión para ayudar a seleccionar las herramientas de difusión más adecuadas. En fin, se ha hecho un montón de cosas. Y como se ha comentado, no voy a repetir, los análisis de riesgos son una herramienta fundamental, no solo en la prevención, sino sobre todo en la medida de gestión del riesgo. En este sentido, la modificación del reglamento incluye un instrumento que es el índice de daños medioambientales, que va a simplificar estos análisis de riesgos y que también constituye una herramienta de gestión del riesgo importante. Por otro lado, se va a poner, como ha anunciado mi directora general, en el mes de febrero, se va a poner en la página web, después de muchos problemas técnicos, la aplicación informática del MORA, del Modelo de Oferta de Responsabilidad Medioambiental. Es una herramienta pionera en Europa que juega un papel fundamental, combinado junto con los análisis de riesgos, en el ámbito de la gestión del riesgo y no solo para dimensionar las cuantías de la garantía financiera. Eso en cuanto a lo que se ha hecho en cuanto a medidas de gestión del riesgo. Pero es que también se han hecho más cosas en cuanto a las medidas de prevención, evitación y reparación. En cuanto a la garantía financiera, la orden ministerial, la RM 1783, lo que, en resumen, con su calendario gradual de entrada en vigor de las garantías, lo que hace es facilitar una aplicación gradual de estas garantías financieras. El informe de la Comisión Europea señala sobre el artículo 14.2, que salió en el año 2010, dice que para aplicar un sistema de garantías financieras obligatorias hay que atender a tres elementos. Una aplicación gradual, que se va a conseguir con esta orden ministerial y las sucesivas órdenes ministeriales. Tener en cuenta unos límites máximos de garantía financiera, que ya lo tenemos en el artículo 30 con los 20 millones de euros de tope máximo de garantía financiera obligatoria, aunque voluntariamente se puede ampliar. Y tener en cuenta, el tercer elemento es tener en cuenta la exclusión de operadores de bajo riesgo, que es lo que estamos haciendo con esta modificación del reglamento, entre otras cosas. El MORA también tiene su papel en ex post, es decir, cuando en medidas de reparación, para dimensionar o seleccionar las medidas de reparadoras. Y, en fin, con este panorama yo, como digo, tengo la extraña teoría de que algo sí que se está aplicando en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. No se está aplicando demasiado, es cierto, en cuanto a la exigencia de responsabilidad medioambiental. No hay muchos casos, es verdad, y eso se debe, como se ha apuntado, por un lado, a que, bueno, yo creo que fundamentalmente es porque la Ley de Responsabilidad Medioambiental no tiene como objetivo suplantar el resto de normativas sectoriales. Es una normativa horizontal, complementaria, que se aplica para daños significativos. Eso es el primer punto. No se aplica para todos los daños. Y en ese sentido es complejo determinar cuáles son los daños significativos. Por eso, para fomentar y ayudar a aplicar la normativa, se están desarrollando unas guías de determinación de la significatividad de los daños en los distintos recursos afectados por la normativa. Esto facilitará la aplicación, esperemos que facilite la aplicación de la normativa. Como digo, hay pocos casos, pero hay casos de responsabilidad medioambiental. Entonces, para facilitar además que se sigan aplicando más, como se ha comentado mi directora general, se está diseñando un procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental que lo que pretende es ayudar a las administraciones a tener un manual y no ir por la legislación sectorial siempre, que es la inercia que se tiene. Eso en cuanto a lo que se ha hecho. ¿Y qué se va a hacer? Pues que hay un montón de cosas, de iniciativas que se van a hacer. Se va a poner un registro de accidentes, de casos de responsabilidad medioambiental, que es una cosa demandada y que se va a poner en marcha. Se van a poner en marcha proyectos de reparación de los recursos naturales para también facilitar cómo se hace un proyecto de reparación y que esa inercia cambie y se pueda utilizar la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Mencionar, que también lo ha comentado antes Enric,
que el artículo 6.3 de la ley dice que aunque sea un daño significativo se puede ir a legislación sectorial. Es cierto, ese es uno de los motivos por los cuales no hay muchos casos. Vamos a tratar de poner los instrumentos técnicos para facilitar que se puedan ir por las dos vías. Bancos de hábitats, elemento fundamental, línea de trabajo de futuro para ligarlo para las reparaciones complementarias y compensatorias. Protocolo de actuación en caso de accidentes, medidas de prevención, evitación y reparación. Seguir apoyando a los sectores y a los operadores. Entonces, en fin, con este panorama, y aunque es cierto que si utilizamos como único parámetro para medir si se está aplicando o no la normativa es el número de casos, entonces se puede decir que hay pocos casos. Ahora, ¿se está aplicando la normativa? Pues yo creo que sí. Y finalmente, y aunque tengo un minuto creo, el proceso de participación pública, básicamente, bueno, comentar, no voy a entrar porque ya Enric ha apuntado las líneas principales de las modificaciones normativas del proyecto de reglamento que se ha promovido desde el Ministerio. Se han recibido 63 alegaciones de 9 entidades que están aquí y básicamente, no voy a entrar en detalles, luego si queréis en el debate, pero se han recibido alegaciones sobre la validez del IDM, se han planteado la posibilidad de utilizar un método alternativo que ya adelanto que lo hemos valorado y creemos que no es oportuno, aunque hay métodos que tienen su validez para otros ámbitos. Se plantea que hay que validar la metodología, lo tenemos previsto. Se plantea que se pueda ajustar, lo tenemos previsto con una nueva disposición final tercera que habilita su modificación por orden ministerial. Se ha planteado, la verdad que hemos recibido alegaciones contradictorias, en dos sentidos opuestos. Ampliar al máximo los operadores del anexo 5 y, por otro lado, reducirlos al máximo. Entonces, bueno, pues hemos recibido también alegaciones sobre aumentar el número de operadores del anexo 5. Creemos que están todos los que tienen que estar de momento, sin perjuicio de que en el futuro se puedan ampliar. Y bueno, están una consulta sobre si las operaciones de carga y descarga están incluidas en el transporte. Están incluidas, por lo tanto, tiene obligación de realizar análisis de riesgos y de constituir garantías financieras. Y lo hemos consultado con el Ministerio de Fomento y nos ha comentado que sí. Y comentarios recibidos sobre la declaración responsable. Bueno, pues, sí, alguna administración comentaba que habría que volver a una verificación antes, y es justamente lo que se quería eliminar y cambiar para una verificación, no una verificación, sino un control a posteriori. Entonces, se han realizado una serie de cambios, se ha mejorado la redacción de la disposición transitoria que abre un periodo de 6 meses para sectores y además se ha ampliado a operadores para que puedan presentar sus análisis de riesgos conforme a la redacción actual del reglamento. Y, en fin, básicamente, para lanzar ya 4 cuestiones para el debate: ¿qué se ha hecho desde el 2007 para promover la implantación del régimen de responsabilidad medioambiental? ¿Qué se ha llevado a cabo desde la Administración y se está aplicando el régimen de responsabilidad medioambiental? Yo creo que he contestado a esas 3 primeras preguntas aquí y mi respuesta es que sí. ¿Y es necesario hacer esto? ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que la mejor respuesta es la del artículo 45 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, que debe ser la Administración quien tiene que proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, y eso es lo que estamos haciendo, contribuyendo con nuestro granito de arena con esta ley, y que además los que violen lo dispuesto en este apartado anterior tienen la obligación de reparar, que también la Ley de Responsabilidad Medioambiental pues aporta su granito de arena para que esto sea así. No me extiendo más, muchas gracias, y cualquier pregunta pues para el debate.